Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más en nuestro canal espiritual, Santo Debo Ser, donde estamos desarrollando esta temática de los grupos de oración y estamos abordando sobre todo el tema de las oraciones de liberación. Les invitamos, como siempre, a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. E igualmente, visitar nuestros otros dos canales, Creo, Señor, Yo Creo, donde compartimos toda la información de carácter doctrinal que hemos producido hasta el momento, y también nuestro canal Misterio de Fe. Ahí va a encontrar el contenido litúrgico que venimos desarrollando semana a semana para que lleve usted una formación adecuada en esa materia. También queremos hacerle la invitación a visitar nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, @WalterFajardo20, para que usted le dé like y comparta también esta página con sus familiares y conocidos para que sigamos creciendo como comunidad seria, comprometida con la formación católica. Recuerden que saber es poder, ¿verdad? Cuando tenemos el conocimiento podemos hacer muchas cosas con él. Así que echémosle ganas y comencemos esta formación del día de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, bueno, justo y misericordioso, te bendecimos, alabamos, glorificamos y te damos gracias, porque nos permites reunirnos una vez más para poder continuar nuestro proceso de formación espiritual. Te pedimos, Señor, que bajo la luz de tu Santo Espíritu, todos los conocimientos que aquí compartimos sean para nuestra edificación, para edificación de la comunidad cristiana y para bien de nuestros hermanos. En tus manos ponemos el desarrollo de estas sesiones y estos contenidos, para que todo te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Que bajo la poderosa intercesión de nuestra Madre, la dulce siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, alcancemos de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, en las dos sesiones anteriores, cuando iniciamos el tema de los grupos de oración de liberación, hemos empezado a abordar las recomendaciones que nos hace el padre Gabriel Amor en su libro Nuevos Relatos de un Exorcista. Como sabemos, el padre Gabriel, el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, un hombre de mucha experiencia en la materia, pues a través de estos escritos nos deja orientaciones, guías prácticas, palabras llenas de mucha sabiduría que pueden guiarnos en este campo espiritual. Y pues hemos ya desarrollado las pautas generales para este tipo de oraciones, para este tipo de grupos, y ahora en este tercer encuentro al respecto vamos a terminar de ver algunas palabras que él nos dice, unos testimonios que él recoge en su obra, pero también tomaremos en cuenta el contenido del libro que hemos venido tocando como una guía general de toda esta sección en nuestro canal, que es los grupos de oración.
hablamos siempre del libro Un Dios Misterioso del padre José Antonio Fortea, este sacerdote español, doctor en Sagrada Teología y también exorcista, demonólogo. Entonces, en su libro nos comparte algunas cositas muy importantes que debemos también tomar en cuenta dentro de esta sección formativa. Muy bien, hemos dicho ya que todos nosotros los cristianos hemos recibido de Cristo esta autoridad, una autoridad sobre el maligno. El maligno debe temer a los cristianos, no es al revés. Nosotros a veces crecemos con este tipo de pensamientos donde se nos infunde un miedo al diablo. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al diablo. El diablo debe temer de los cristianos porque ahí donde llega la luz de Cristo a través de un cristiano se disipan las tinieblas del pecado y el error. Lo que sí tenemos que tener es un profundo respeto en estas temáticas, porque con todo y todo, aunque pues el demonio y el resto de los demonios son ángeles caídos, no dejan de ser seres espirituales creados por Dios y que tienen pues sus niveles de poder, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar, sí, tenemos que respetarle en el sentido de que no se debe jugar con estos temas, no se debe jugar con el demonio, ni se debe reducir a algo folclórico o mítico lo que es el tema del mal. A esto es lo que me refiero con el respeto, ¿verdad? En segundo lugar, es importante que nosotros también como cristianos reflexionemos sobre esta autoridad. ¿Qué implica tener esta autoridad? Implica el hecho de vivir una vida congruente con la fe. Si soy cristiano, configurarme con Cristo. Si no, lo que estoy haciendo es gastar pólvora en su pilote, porque estoy forjando el camino a mi condenación. Y lo que debemos nosotros, los cristianos, es aspirar a los bienes mayores, como dice San Pablo, aspirar al cielo, al encuentro con Dios, a la visión beatífica. Entonces, luchemos y esforcémonos por alcanzar esto. Continuando entonces con el desarrollo del tema, lo que dice el padre Gabriel Amor en su libro es lo siguiente. Nos recuerda esta frase: en mi nombre expulsarán demonios. Esta frase del Evangelio que Jesús dice precisamente a todos aquellos que creen en Él y que viven la dinámica de la salvación. Recuerden que no basta tener fe. La Escritura en otra sección dice, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso se van a salvar. La fe del cristiano implica coherencia. Una fe que va a decir el apóstol San Pablo actúa por la caridad, según la carta de los Gálatas. Entonces, la fe se manifiesta en una vida congruente, en obras congruentes. La fe obra. Por eso dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Y la mayor obra que nosotros podemos realizar es la cristificación, es decir, la configuración con nuestro Señor Jesucristo, haciendo nuestros los modos de Cristo, el hablar del Cristo, el actuar de Cristo, la forma de ser de Cristo. En mi nombre expulsarán los demonios. Es el poder dado por Cristo a todos sus creyentes. Es maravilloso. Pero en el ejercicio práctico se requiere mucha fe, mucha humildad y mucho olvido de sí mismo. De hecho, es el primer paso para el seguidor de Cristo. Niégate a ti mismo, abraza tu cruz y sígueme. El negarse a sí mismo. Esta obra es obra de Dios, es Opus Dei, es Dios el que lo hace. Y cuando uno entra en el camino de la fe, en esta dinámica cristiana, de ser cristiano, es un morir cada vez más a nosotros mismos. Morir a una inclinación insana de la carne. Es morir a una voluntad herida a causa del pecado original. Es morir a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, el demonio es exaltación de lo que es la criatura. Es la soberbia lo que impera en él. Por eso, el camino contrario al camino de la perdición es el camino de la humildad, de la sencillez y el abandono. Entonces, son las tres cosas que necesitamos para que este poder sea real y actuante en la vida del cristiano. Mucha fe, mucha humildad y mucho olvido de uno mismo. Recuerdo que una vez el padre Josso, muy conocido por todos los que tienen un poco de experiencia con Medjugorje, había rezado por la liberación de una persona en su iglesia parroquial. Un sacerdote que está rezando, pidiendo de Dios la liberación para esta persona.
La oración duró casi toda la noche. La iglesia estaba llena de personas, sobre todo de peregrinos, que trataban de prestar su contribución en plegarias personales. Al final, el padre Josso, que se había vuelto experto en este campo, declaró que la persona no había sido liberada porque muchos de los presentes eran solo curiosos y querían permanecer en la iglesia solo para ver cuál sería el desenlace. También yo he notado que la presencia de una sola persona equivocada puede perjudicar el buen fin de un exorcismo. Miren qué importante esto y qué duro. A veces a este tema de la batalla espiritual, la lucha espiritual, el combate espiritual, mucha gente se acerca por curiosidad y quieren entrar en un exorcismo para ir a ver, para curiosear y comprobar que si lo que sale en las películas es así, si la ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción. Y hay mucha gente que está más centrada en el espectáculo day que en orar por. Ya ha dicho el Padre en múltiples recomendaciones que hemos ya analizado en las sesiones anteriores, que es importante la fe, la humildad y la oración. La oración es confianza plena en Dios, es abandono en Él. Y una persona que entra a estos momentos de combate directo, en estos casos contra el demonio, si no va con una intención recta, si no va con una sana humildad, si no va con la intención de la caridad de ayudar a aquel que sufre a causa del demonio, entonces no está haciendo nada bueno. No está yendo con una intención recta y los frutos pueden ser más bien contraproducentes. Aquí lo dice el Padre. Basta una sola persona equivocada para perjudicar el buen fin de un exorcismo. Igual en los grupos de oración. Mucha gente que está en los grupos de oración en general va por una mentalidad errada, a veces chamánica, a veces esotérica. Quieren ir a los grupos para ver espectáculos. En estos grupos carismáticos quieren ir a ver gente hablando en lengua, quieren ver gente cayéndose en el suelo o que los toquen a ellos y que los tumben al suelo. Van con esa avidez de lo, o el morbo, si se puede utilizar el término, de ir a ver esto como un espectáculo que ya no sería para glorificar a Dios, sino para satisfacer una malsana curiosidad. Cuidado con esto, porque estas personas luego son las mismas que por no tener la adecuada formación, la adecuada orientación y la adecuada intención, se meten a los grupos y son los que terminan haciendo el desorden o cayendo en prácticas erradas o haciendo actos de rebeldía y desobediencia. Es peligroso. Son la gente que luego se presta a andar utilizando los sacramentales de forma incorrecta. Son las personas que se prestan a andar haciendo actividades sin permiso del párroco, del obispo, etcétera, y que en vez de glorificar a Dios lo que vienen es una exaltación de la propia persona. Cuidado con todo eso, queridos hermanos. No es conveniente. Vamos a dar un salto, luego regresamos al Padre Gabriel, vamos a dar un salto hacia la obra del Padre José Antonio Fortea, un Dios misterioso, donde vamos a tocar las preguntas, las cuestionantes. Recuerden que en este libro él está haciendo preguntas y respuestas, así como va desarrollando la obra. Vamos a tocar las cuestionantes sobre el tema de la oración de liberación y los consejos que da. Ya hemos visto el trasfondo de lo que es la oración de liberación. Es una súplica deprecativa a Dios, donde se le pide al Señor que por su amor, por su misericordia y con su poder, aleje la influencia del mal de la vida de las personas, detenga el actuar del mal en las personas. Entonces, ese es el trasfondo. Hemos hecho la diferencia que no es un exorcismo requiere un ritual, una autorización de parte del obispo, lleva toda una dinámica propia, etcétera, mientras que hay más espontaneidad en el caso de la oración de liberación. Pero miremos ahora qué es, cómo se hace, mejor dicho, cómo hacerla. A ver, ya tenemos un grupo. Este grupo se reúne a orar en general, a interceder por las necesidades de la gente, a hacer el rosario, a hacer adoración, etcétera. Y de vez en cuando este grupo se reúne también para hacer oración de liberación, pidiendo por la patria, liberación por una diócesis, por un grupo de personas, por una familia, etcétera. ¿Cómo hacer entonces esa oración? Cuando este grupo de personas se reúnan con este
este matiz particular. No existe un ritual para hacer oración de liberación, cosa que ya nos lo ha mencionado el padre Gabriel Amor. No existe un ritual. En esencia, en la oración de liberación, se pide a Dios que libere a alguien o incluso a un lugar, una casa donde estén presentándose ciertos fenómenos preternaturales, de la influencia que ahí pueda haber del maligno. Entonces, en la oración de liberación se pide a Dios que actúe. El que actúa siempre es Dios, quien libera siempre es Dios, quien tiene el poder es siempre el Señor. Eso recordémoslo. Para ello, para esta oración, se pueden improvisar súplicas a Dios, reina la espontaneidad, o leer oraciones privadas si se tienen escritas. Uno puede leer salmos, cantar cánticos religiosos, rezar el rosario o rezar en lenguas. Entonces, hay una variedad increíble de métodos que se pueden utilizar para realizar este tipo de oraciones. Yo, por ejemplo, cuando participo en alguna de esas oraciones, yo utilizo oraciones escritas, oraciones espontáneas, y dentro de ellas, por ejemplo, un libro que les puedo recomendar, un libro básico de oraciones, es este, ¿verdad? 100 oraciones para vencer las fuerzas del mal, de la editorial San Pablo, que es una recopilación de textos, tanto de salmos como oraciones, textos de la Sagrada Escritura y otros, que hace el padre Gilles Yanguenan, que es sacerdote y exorcista de la diócesis de Albenga Imperia en Italia. ¿Verdad? Él tiene otros libros también. Entonces, aquí hay 100 oraciones, 100 escritos, imagínense, para pedir a Dios la liberación. Hay oraciones a San Miguel, a la Virgen, a los santos, hay salmos de la Escritura que tienen esta connotación. Entonces, es un recurso, estoy mencionando algunos, ¿no? Es un recurso, pero hay muchos recursos que ustedes pueden utilizar si les es más fácil recurrir a un texto escrito que hacer una oración espontánea. Entonces, es válido el recurso a ella. Sin embargo, la recomendación del padre Gabriel es sobre todo la espontaneidad, que brote del corazón. Una oración que se ubique en el contexto de la situación que se vive y nace del corazón y movida por la caridad, en base a ese contexto, como que es más fluida y es más apropiada para este tipo de oraciones. Pero repito, siempre se puede hacer recurso a los textos escritos. La oración de liberación puede ser breve o puede ser larga. No hay un tiempo estimado. Puede ser hecha por los laicos solamente, o por sacerdotes solamente, ¿verdad? Sacerdotes que hacen oración, o por laicos y sacerdotes en conjunto. Puede ser improvisada o siguiendo algún tipo de esquemas u oraciones ya escritas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, para cuando hicimos la vigilia de oración y reparación en ocasión del Halloween, nosotros hicimos un esquema propio de oraciones a seguir durante esa noche de adoración, donde incluimos oraciones de gracia, incluimos cánticos, incluimos salmos, incluimos oraciones de petición, incluimos oraciones de liberación como tal. Entonces, los esquemas los van poniendo pues, los integrantes del grupo. Pueden ser los que coordinan, o puede ser el sacerdote dirigente, el que ponga, ¿verdad?, un esquema para desarrollarse durante estos encuentros. Segunda pregunta, ¿cómo saber si alguien necesita oración de liberación? Si la oración es breve, por ejemplo, unos pocos minutos, tampoco importa mucho saber si alguien precisa o no de liberación. La oración breve es una oración donde se suplica a Dios su gracia, su protección, etcétera, 2 o 3 minutitos. Entonces ahí no necesitamos realmente saber si o no necesita esta persona liberación, si va a ser una oración así de cortita. Se ora a Dios, y si esa persona necesita algo del Altísimo, tenga o no que ver con el demonio, pues él sabrá lo que tiene que concederle a las personas. Sin embargo, en los casos en que la oración se va a prolongar, no ya 2 o 3 minutos, sino 10, 15, media hora, 1 hora, incluso más, es preciso que haya signos de que existe una necesidad de una oración tan específica. Es necesario que haya estos signos. Porque si no, pues, si la oración se va a prolongar 1 hora y se puede estar orando
intercediendo por la salud, se puede estar intercediendo por un trabajo, que se resuelva un problema familiar, o estar unidos para alabar al Señor. Pero cuando hay signos en una persona que esté experimentando en su vida demasiados malestares, problemas múltiples para dormir a pesar de estar medicado, y hay muchas cosas inconsistentes y raras, inconsistentes con la normalidad de la vida de un ser humano, entonces hay motivos de sospecha, pues se puede realizar una oración más específica, que en este caso sería la oración de liberación. Tiene que haber una clara sospecha de una intervención demoníaca para hacer una oración larga de liberación. Es decir, los problemas deben hacernos sospechar que hay una intervención no natural, no natural. Sin embargo, debemos evitar a toda costa ver demonios en todos los problemas, en todos los pecados. Recuerden, esto es lo que llamamos pandemonismo. Y es una actitud que se ha puesto muy de moda también entre los católicos y entre los movimientos, que en todo ven demonios. Ya lo mirábamos en la introducción que hicimos a las reglas de discernimiento. Hay gente que viene y dice, ay, tiene un espíritu de homosexualidad metido esta persona, tiene un espíritu de lujuria, un espíritu de droga, un espíritu de no sé qué, y a todo le ven un demonio detrás. Y eso no está bien. Todo el mundo no necesita oración de liberación, recuerda el padre Fortea. Del mismo modo que no todo el mundo precisa de sanar recuerdos dolorosos de su vida pasada, ni todo el mundo tiene heridas emocionales. Entonces, hay que ver, hay cosas que analizando, escuchando a la persona primero, es que uno puede discernir mejor el caso, sobre todo cuando hay experiencia detrás, cuando hay formación detrás, se hace un poco más fácil, ¿verdad? Porque no es fácil discernir. Siempre hay una dificultad, un grado de dificultad en todo esto, pero se hace más fácil discernir teniendo la preparación adecuada y a través de una larga escucha qué es lo que está ocurriendo en la vida de esta persona. ¿Verdad? ¿Qué está ocurriendo? Si viene alguien, por ejemplo, a decirme que mucho pelea con su pareja, puede ser que haya conflictos no resueltos entre ambos, cosas que hay que hablar, hay que mejorar la comunicación, hay otros caminos a seguir. Pero no puedo venir yo a decir, porque mucho hay pleito, pues que hay un demonio de discusión metido en la pareja y que por eso, como el diablo tiene las manos ahí metidas, el diablo metió la cola, entonces vamos a hacer oración de liberación. No, ¿verdad? No. Hay que tratar de evitar ser pandemonista. Hay mucha gente a la que se le ha hecho mucho daño cuando se toman estas actitudes. Hay gente que porque no tiene experiencia, no tiene formación, no tiene criterios de discernimiento, vienen y a la gente la meten en miedo, la hacen sentir mal y la gente sale peor de lo que vinieron, porque ahora se sienten que el diablo las tienen ahí detrás, que los está atormentando, que el demonio aquí, que el demonio allá, y empiezan a ver al diablo en todos lados. Mucha prudencia con esto, queridos hermanos. Por eso los que están tomando este curso, los que están escuchando esta formación, si en algún momento les toca prestar servicio en un grupo de oración, en un retiro de intercesión, ante el Santísimo, etcétera, pues ustedes ya tengan algunos criterios que vamos aquí escuchando y aprendiendo con los cursos anteriores para, pues, estos casos saber cómo tratarlos mejor. Porque seamos sinceros, mucha gente a veces no va directamente al sacerdote. Primero preguntan las cosas que les están pasando a algún amigo, a algún familiar, al líder del grupo, algún coordinador de la pastoral a quien pertenezcan. Y entonces el primer grado de acercamiento lo tienen con nosotros antes que con el sacerdote. Entonces tenemos que conocer estas cositas, todo esto que venimos abordando en este canal, para que podamos ayudar a estos hermanos y evitar, pues, trastornar más la situación. Tercera interrogante. ¿Qué está permitido y qué no en la oración de liberación? Creo que con todo lo que hablamos ya de las directrices del padre Gabriele Amo, ¿verdad? En las sesiones anteriores, creo que está más que claro. Sin embargo, traigo a colación lo que comenta también al respecto el padre Fortea. Esta materia está regulada por el canon 1172 del Código de Derecho Canónico, así como por la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 29 de septiembre de 1985, carta que ya hemos mencionado acá y que tienen el link de esta en el capítulo anterior, y por el prólogo del ritual de exorcismo de 1999. El resumen más esencial
de lo que se contiene en estos documentos es el siguiente. En primer lugar, el exorcismo solo lo puede realizar el sacerdote con permiso expreso del ordinario del lugar. Recalcamos esto, es importante. Ya hemos hecho la diferencia entre exorcismo y oración de liberación, pero nunca está de más volver a mencionar este punto. Exorcismo como tal, solo los obispos y los sacerdotes a quienes ellos deleguen pueden realizarlo. Nadie más está autorizado, ni aunque sea sacerdote, ni aunque sea vicario del obispo, pero que no tiene esta autorización, no puede hacerlo. Necesitan tener este permiso expreso. El obispo lo delega para que pueda realizar estas funciones, porque incluso los vicarios del obispo, hay vicarios para determinadas funciones, el vicario judicial, el vicario pastoral, el vicario general, el vicario, entonces no todos porque tengan título de vicario significa que puedan realizar esto. El obispo tiene que expresamente conferirles el poder realizar los exorcismos, decir los exorcismos que están contenidos en el ritual de la iglesia, ritual que puede ser usado tanto el antiguo como el nuevo para los exorcismos. En segundo lugar, que los laicos, al hacer oraciones de liberación, solo pueden dirigirse a Dios. Otra cosa que hemos aclarado mucho. La oración de liberación que hacen los laicos es de carácter deprecativa. Ruega a Dios, suplica a Dios por esta persona. Nunca pueden dirigirse al demonio, ni para preguntarle, ni para ordenarle que salga. Ni para ordenarle que salga, ¿verdad? Si está un sacerdote, pues el sacerdote tiene poder y puede hacer las oraciones con un carácter imperativo. Sin embargo, lo que no puede hacer es recitar los exorcismos del ritual porque no se le ha dado esa potestad a ese X sacerdote. A eso se tendría que añadir que en la mente de la congregación es que en los grupos no se ore para expulsar a los demonios, salvo que haya alguien debidamente autorizado para orientar la oración, como el caso que ya mencionábamos, donde los grupos de oración a veces son solicitados por los exorcistas para acompañarles en el desarrollo de un exorcismo, de una sesión particular. Entonces ahí hay alguien debidamente autorizado, un exorcista, va a dirigirse al demonio, va a hacer los exorcismos, pues el grupo respalda con su oración, sin dirigirse nunca ningún laico al demonio. De todas maneras, es necesario observar que mientras el obispo del lugar no disponga otra cosa, los laicos pueden hacer oración de liberación. Si hay una diócesis donde, por ejemplo, ya ha habido, hay grupos de renovación carismática que andan haciendo este tipo de oraciones, pero ahí que se les ha metido mucho la desobediencia, el esoterismo, que andan viendo al diablo en todas partes y cosas por el estilo, el obispo viene y puede prohibir que estos grupos hagan oraciones de liberación, que en su diócesis solo los sacerdotes hagan oración de liberación, nadie más. Si existe esa prohibición, los laicos deben evitar hacer oración de liberación. Pueden hacer el rosario, pueden pedirle a Dios que los libere del mal con las súplicas generales de la iglesia, como la incluida en el Padre Nuestro, como las renuncias al demonio que hacen el bautismo, con la renovación de las promesas bautismales, pero nada más. De ahí no pueden hacer estas oraciones específicas. ¿Por qué? Porque está la prohibición expresa del obispo y debemos obediencia a los pastores legítimos de nuestra iglesia. Es decir, estos grupos pueden pedir a Dios que les libre de toda tentación, acción e influencia del demonio. Y eso lo pueden pedir respecto a la diócesis, respecto a una comunidad en concreto o respecto a una persona individual. Entonces, mientras no haya prohibición del obispo, todo esto se puede pedir en las oraciones de liberación. Cuarta pregunta. Los grupos pueden orar de forma ordinaria por los casos de influencia demoníaca. Fíjense bien, la pregunta tiene un contexto muy específico. Si pueden orar de forma ordinaria. ¿Por qué? Estos grupos por lo general actúan de forma extraordinaria. ¿Cómo sería lo ordinario? Pues que estos casos los atiendan los sacerdotes. Los sacerdotes atiendan a su pueblo, a la gente que forma parte de su grey, que presente ciertos malestares a causa de la influencia del mal y que los casos más delicados pues sean luego decantados hacia el exorcista. Pero como no estamos en esa iglesia ideal, desgraciadamente,
hay que hablar de que estos grupos a veces prestan este servicio necesario e importantísimo. Entonces la pregunta aquí versa sobre la ordinariedad, ¿verdad? ¿Los grupos pueden orar de forma ordinaria por los casos de influencia demoníaca? Y responde el padre, lo primero que hay que distinguir es entre posesión e influencia demoníaca. No es lo mismo. En la posesión, el demonio posee un cuerpo. La persona está endemoniada. Se le denomina energúmeno a la persona que está en esa condición. El demonio lo mueve, habla a través de él, hace que caiga al suelo en medio de convulsiones, se presenta el trance, etc. En la influencia demoníaca existe una cierta influencia, a veces difícil de precisar, pero que no llega al grado de posesión. La persona solo siente molestia física cuando se ora por ella, ganas de vomitar, opresión sobre la cabeza. Como vemos aquí, ya se nos están diciendo algunos rasgos que nos pueden a nosotros llamar la atención y ayudar a discernir cuando alguien necesite o no este tipo de oraciones. ¿Ves? Que diga, yo me siento todo normal, pero todo es que entre a una iglesia y se me pega un dolor de cabeza, siento una inquietud, una ganas de salir corriendo. Ahí hay algo que ya no cuadra, como decimos. ¿Ves? Que cuando alguien ora por mí, me da ganas de vomitar, se me revuelve el estómago, me da una sensación fea en el estómago. Ahí hay algo como que dice uno, aquí no está en orden. Ahí hay algo que no está bien. Entonces, cuando se presentan estas cosas, vemos que hay cierta influencia de parte del maligno. ¿Por qué? Porque una de las características de la presencia del mal, cuando ataca a alguien, cuando lo posee de forma más específica, es aberración a lo sagrado. El demonio siempre siente aberración a lo sagrado, este asco, este odio por todo lo que tenga que ver con Dios y con Dios mismo. Entonces, a las personas a las que está atacando y haciéndoles un daño y tienen cierto grado de influencia, en menor o mayor grado presentan también este tipo de molestias. Y entonces cuando van a un recinto sacro, cuando alguien ora, cuando ellos mismos oran, empieza a atacarles este tipo de molestias. ¿Sí? Para que tengan una pista. Dejando clara la distinción entre posesión e influencia, sí, la respuesta es sí. Los grupos de oración pueden orar por los casos de influencia demoníaca para expulsar de ellos los demonios, siempre y cuando que haya alguien autorizado por el obispo para que dirija la oración. Recuerden eso, ¿verdad? El padre Gabriel sugería esto, que estos grupos de oración, ¿verdad? Debidamente autorizados por el obispo, autorizados y en orden a la iglesia, que estos grupos oren de forma ordinaria por los casos de influencia. Ayudan, porque hoy los sacerdotes no se están tomando la molestia de atender cada uno de estos casos. En segundo lugar, decía el padre Gabriel Amor, que al exorcista deberían llegar únicamente los casos más fuertes, es decir, donde hay una posesión comprobada. Entonces, que estos grupos pastorales que están naciendo en la iglesia, están prestando un servicio extraordinario, puedan hacerlo de forma tal que atiendan a estas otras personas. Para lo cual, recalco, es importante la formación, el conocimiento, la atención, la guía, la dirección espiritual de un sacerdote. Entonces, sí, los grupos de oración pueden orar por los casos de influencia demoníaca, para expulsar de ellos los demonios, siempre y cuando que haya alguien autorizado por el obispo para que dirija la oración. Me parece adecuado aclarar que si no está presente, ¿no? Si no está presente esa persona autorizada, es preciso solo orar pidiendo a Dios que aleje la influencia del maligno sobre esa persona. Esto lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Hay que aclararlo esto, ¿verdad? Que si no está presente esa persona autorizada, es preciso solo hacer oración deprecativa, nada más. Pedir a Dios que conceda la liberación a través del rosario, a través de los cantos, a través de las distintas oraciones. La persona autorizada por el obispo, ya sabemos, el exorcista. Y si son grupos de oración de liberación y solo es influencia y no es posesión, pues el sacerdote. Basta el sacerdote que tiene este poder conferido por el orden para auxiliar en este tipo de oraciones. Los fieles cristianos tienen perfecto derecho a orar a Dios para que libere a sus hermanos de toda atadura del mal, pero dada la complejidad del tema y lo delicado que es para la fama de la iglesia, se pide que haya una persona autorizada.
Basta que sea un sacerdote en pleno ejercicio de sus funciones, ya que en esas oraciones no se realizan exorcismos como tales. Entonces sería oración de liberación, no hay posesión, lo que vemos es influencia demoníaca, pues ahí basta la presencia de un sacerdote. No está el sacerdote, bueno, pero están los laicos y hay un coordinador, en él se delega cierta autoridad y esta debe ser una persona preparada, que trabaje de la mano con el sacerdote, que tenga cierta experiencia en este campo para que guíe la oración de la forma adecuada y no devenga esta oración en algún tipo de prácticas o ritos anómalos que al final pues perjudiquen incluso, como dice acá el texto, la fama de la iglesia. Una vez que la presencia de alguien autorizado legitime esas oraciones, no importa si esa influencia demoníaca es segura o es dudosa, si hay o no realmente una influencia, puesto que la comunidad ora a Dios para que le libere de todo lo que hay ahí del maligno. Y si no hubiera nada, la oración en ningún caso es infructuosa. Nunca la oración es contraproducente. Nunca la oración hace daño a nadie. Nunca la oración va a ser perjudicial. Al contrario, la oración siempre obtiene de Dios gracias necesarias, las gracias actuales que se necesitan para cada momento. Entonces la oración, aunque puede ser de liberación, si no hay nada realmente demoníaco detrás, siempre la oración viene en beneficio de la persona por quien se ha orado. Quinta pregunta, una pregunta que puede surgir como algo curioso dentro de este tema. Bueno, estamos orando, se supone que hay influencia, pero ¿y si no solo es influencia y de repente en medio de la oración nos damos cuenta que la persona está poseída? Y si hay un caso de posesión y no hay exorcista, es la quinta pregunta, responde de la siguiente manera el padre Fortea. Como esta obra está pensada para la situación actual de la iglesia y no para una iglesia ideal, una iglesia ideal donde hubiera muchos exorcistas, donde la gente no se metiera tanto con estas prácticas esotéricas, donde se viviera en coherencia en la vida cristiana, etcétera. La realidad de hoy es otra, ¿verdad? La realidad de hoy en día, tanta nueva era, tanta curiosidad de parte de la gente, cartomancia, quiromancia, oniromancia, un montón de mancias por ahí y tantas cosas mal, y cada vez sacerdotes más racionalistas, menos creyentes en esta acción extraordinaria del demonio. La situación actual de la iglesia, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, debemos pensar qué hacer en la diócesis donde un obispo, por ejemplo, se niega a atender este tipo de casos o donde no hay un exorcista designado en la diócesis. En esas situaciones en que conste sin ningún género de dudas que esa es la posición del pastor, que no haya duda, ¿verdad? Si yo no conozco al exorcista y es por eso que yo voy a poner a hacer la oración porque no sé quién es el adecuado, ahí hay un acto negligente. Mi deber es que si voy a tratar a una persona así, averiguar, mira, aquí me viene alguien con estos problemas, pues bueno, voy a preguntarle a mi párroco, mire padre, ¿existe algún exorcista? O usted puede atender este caso de esta muchacha, la puede escuchar, o este muchacho lo puede oír, puede atenderlo. Siempre hay que agotar todos los medios. Si nos damos cuenta que no hay ningún medio en la diócesis para estos casos, ¿verdad? Los sacerdotes no se disponen a orar por estas personas. No hay exorcista designado. El obispo tampoco es muy afín a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hacer? Los grupos pueden hacer oraciones deprecativas a Dios. Van a orar, pero siempre de forma deprecativa. Por todos aquellos que lo soliciten. Mientras no haya una prohibición expresa del obispo a hacer tal cosa. La experiencia demuestra que basta la oración dirigida a Dios, los cánticos de alabanza, el rosario y la oración en lenguas para liberar de todo mal a aquellos que lo necesitan. Basta la oración que generalmente hacemos. Basta la oración, los cánticos de alabanza, el rosario, etc. Sexta pregunta. ¿Se puede hacer sanación o liberación durante la misa? A ver, estos grupos que mucho les gusta que los padres se vuelvan sus amigos y que a la hora de la misa el padre ande haciendo sanaciones, imposición de manos, ande con el Santísimo ahí de arriba para abajo. ¿Qué es lo que dice el padre Fortea? La misa es un acto litúrgico regido por normas y rúbricas dadas por la autoridad de la Iglesia. Esto lo sabrán muy bien aquellos que nos siguen en nuestro otro canal, Misterio de Fe, donde están aprendiendo todo lo que es la liturgia y lo que se debe y no se debe hacer.
La misa es un acto litúrgico regido por normas y rúbricas. Solo la iglesia tiene potestad para cambiar esas normas. Nada debe ser alterado o añadido a lo que se contiene en las normas litúrgicas. Lo mismo es válido para el resto de los rituales sacramentales. Nada de los cuales debe ser alterado, ni por sustracción, ni por adición, añadiendo nuevas oraciones. Por ejemplo, si hay que imponer las manos sobre la gente para pedir sanación o hay que orar por liberación, siempre es preferible hacerlo antes o después de la misa, pero no durante la misa. La misa tiene su estructura. No se puede emplear para ello ni siquiera el tiempo de silencio después de la comunión. Hacerlo sería lo mismo que si después de comulgar el sacerdote dijera, bueno, vamos a rezar el rosario o vamos a rezar el Vía Crucis. No es el momento. Esos son actos de devoción. No es el momento. La misa tiene su dinámica, su estructura. No es el momento para que el sacerdote diga eso. Distinto es, como hemos mencionado ya en nuestro canal de liturgia, que en la misa tridentina, ¿verdad? En el rito tridentino, por ejemplo, había momentos en que los fieles se ponían a rezar el rosario y estaba legítimamente esa autorización para que ellos rezaran el rosario mientras se celebraba la misa. Había momentos en que el sacerdote estaba haciendo sus oraciones de cara a Dios y el pueblo se unía al acto de oración meditando la vida de nuestro Señor a través del Santo Rosario y no hay ningún problema. Pero nunca el sacerdote venía e interrumpía la misa para ponerse a hacer el rosario con los fieles. No. Igual acá, en la misa, en el Novus Ordo, no puede venir el sacerdote y cortar la misa a la mitad e interrumpirla para celebrar otra cosa. No se puede. Todo tiene su lugar y tiene su momento. Entonces, no se puede hacer este tipo de oraciones dentro de las celebraciones de la misa. Y por eso cuando se hacía esto, se estaba violentando la liturgia y empezaron a nacer las mal llamadas misas de sanación o misas de liberación. Muy mal. La misa es la misa. Toda misa sana, toda misa libera, porque está todo el poder de Dios manifestado ahí. Pero se hacía notar con este nombre que iba a haber algún tipo de oración en particular por la gente que fuera a esa misa. Y dentro de la misa se rompía el hilo conductor de la liturgia y se empezaban a hacer este tipo de actividades que al final luego se hacía un chacuatol, decimos en Nicaragua, un revoltijo que no se sabía en qué estábamos, en misa, en oraciones de liberación o en qué cosa. Se perdía el sentido de lo que se estaba haciendo. No es el momento porque desde que se besa el altar al comienzo de la misa hasta que se vuelve a besar al final, la iglesia quiere que se haga solo lo que el ritual permite y nada más que eso. Solo eso se debe hacer en misa. Incluso los momentos en que el sacerdote puede explicar algo a la comunidad, están regulados esos momentos. Algunos sacerdotes hablan cuando quieren, pero las rúbricas indican cuándo se pueden hacer municiones, avisos o dar ciertas indicaciones. Hasta eso. Sacerdotes que están dando la comunión y ponen a los ministros a dar la comunión y mientras están reservando ellos están dando anuncios, están diciendo cosas. La misa no ha terminado, ese no es el momento. Cuidado. El sacerdote debe someter su voluntad a la voluntad de la iglesia, porque la misa no es suya. La misa no es del cura, la misa es de la iglesia. Y el cura celebra la misa de la iglesia y se une con la fe de la iglesia, pero no es dueño de la Sagrada Liturgia. Entonces, con esta pregunta disipamos esa duda sobre si pueden mezclarse esas oraciones de liberación y de sanación con la misa, ¿no? O antes o después de la misa, pero no con la misa. Séptima, esta es otra pregunta aclaratoria que tiene que ver con este contexto. ¿Pueden los laicos bendecir? ¿Pueden los laicos bendecir? La respuesta es no. Los laicos piden a Dios que bendiga, pero ellos mismos no bendicen. Por ejemplo, en el caso de nosotros los seminaristas, cuando nos han enviado a las casas para la bendición de las casas, nosotros llevamos el agua bendecida y lo que hacemos es, según lo que establece el bendicional, cuando un ministro es ordenado y cuando un ministro no es ordenado, pues hacemos las oraciones siguiendo el esquema para los ministros que no están ordenados. ¿Y qué es lo que hacemos? Deprecar. Le pedimos a Dios que bendiga esa casa y asperjamos el agua previamente bendecida. Pero no bendecimos el agua, no bendecimos las imágenes ni nada de esto. Todo tiene su lugar y su forma. Y en esto la iglesia es sabia. Entonces los laicos no pueden bendecir. Piden a Dios que bendiga, pero ellos mismos no bendicen. Los que han recibido el orden sacerdotal
sí que hacen el gesto de la cruz. Incluso los que no son sacerdotes, pero tienen el orden. Por ejemplo, los diáconos. A los diáconos la iglesia les ha dado esta potestad de bendecir. Y por eso los diáconos imparten también la bendición. Pues estos, los que tienen el grado del orden, transmiten la bendición en razón del poder que han recibido en el sacramento. Por eso los laicos no deben trazar la señal de la cruz en el aire sobre nadie, como lo hacen los sacerdotes. Yo me fijaba, hay gente que bendice a sus padres, bendice a sus hijos, bendice las comidas haciendo la señal de la cruz como los sacerdotes, así en el aire. Eso no lo pueden hacer. Ellos piden a Dios, pero no tienen poder para otorgar la bendición. No existe en ellos ese poder. El sacramento del bautismo es solo para el bien de sus propias almas y da un sacerdocio común, pero no un sacerdocio ministerial. El sacramento del orden sí que otorga un poder. En algunos lugares existe la costumbre de que los padres bendigan a sus hijos con el gesto sacerdotal, haciendo así. Considero tal costumbre un error, nos dice el padre. Un error muy extendido, pero al fin y al cabo un error. Los padres, si quieren pedir la bendición para sus hijos, pueden hacer la señal de la cruz sobre la frente de sus hijos, signar a sus hijos, tomar un poco de agua bendita y hacer la señal de la cruz en la frente de sus hijos. Eso sí lo pueden hacer, porque lo que están haciendo es precisamente pedir a Dios que bendiga y ponen el signo de la cruz que ha sido marcado, ese signo en la frente de sus hijos en el momento del bautismo por el sacerdote ministro de la iglesia. Entonces lo que se hace es recordar ese bautismo, por eso confluyen estos dos gestos. La señal de la cruz en la frente con el agua bendita nos recuerda precisamente el regalo de la fe, el regalo de la vida eterna que hemos recibido con el bautismo. Entonces, esa pregunta aclaratoria. ¿Por qué traemos a colación esta pregunta acá? Porque igual hay gente atrevida que en los momentos de oración de liberación anda ahí haciendo las cruces en el aire sobre la gente, anda ahí haciendo cosas que no debe, ungiendo con aceites a la gente. No se puede. Son cosas que solo hacen los sacerdotes, gestos sacerdotales. Por favor, evítenlos. Evítenlos. Muy bien, hasta ahí lo que dice el padre Fortea. Volvemos ahora con el padre Gabriel Amor en su obra sobre los nuevos relatos de un exorcismo, de un exorcista, y voy a mencionarles aquí un testimonio que él da de una oración de liberación. Liberada con la ayuda de una monja. Mira, una monja no es ni siquiera cura. Oigan qué interesante este relato. Me parece interesante este hecho, también arquetipo de cuanto puede suceder. Una monja italiana, misionera en Brasil, enseñaba en un instituto de Marilia, San Pablo, en clases de secundaria y universitaria. La escuela era frecuentada por unas 700 estudiantes, casi todas del lugar, excepto unas 70 que eran recibidas como estudiantes internas de las hermanas. Una de estas, Gloria, estaba terminando el curso para obtener el diplomado de maestra de la escuela elemental. Diligente, educada, servicial, era la primera de 6 hermanos. Siendo huérfana de padre, su abuelo sostenía los gastos escolares, esperando que una vez maestra, pues ella pudiera ayudar a sus hermanitos. Sor María Teresa, la hermana que me narró estos hechos, empezó a darse cuenta de que los profesores se lamentaban de Gloria, lo que no había sucedido antes. De repente comenzó a mostrarse como ausente, no asistía a clases. Después de regresar de vacaciones, había cambiado. La hermana la llamó con un pretexto. Dijo que le interesaba esa parte de geografía que estaba estudiando y que deseaba escuchar la última lección. La muchacha abrió el libro e inmediatamente salió un pañuelo doblado, oigan bien, de colores muy vivos, rojo, verde y amarillo. La hermana trató de cogerlo, pero se le escapó de la mano. Desapareció en la nada. Gloria, la muchacha, palideció y dijo: pobre de mí, no puedo perderlo. Sonó la campanilla de las clases. Sor María Teresa mandó a clases a la muchacha diciéndole que estuviera tranquila, que ella se encargaría de la búsqueda. En efecto, fue a la mesa privada de estudio de Gloria y se puso a ver libros y cuadernos, página por página.
y encontró ese pañuelo debajo del último libro. El mismo pañuelo que había desaparecido ahora estaba en el último libro, debajo del último libro. Pero tuvo que agarrarlo con fuerza para sostenerlo, porque parecía electrizado y trataba de escapar. Sospechosa y temerosa, la hermana invocó a la Virgen y luego se dirigió al pequeño pañuelo como si fuera el diablo y le dijo: desgraciado, María Santísima ya te ha aplastado la cabeza. Corrió a la cocina y lo echó en una estufa grande, en donde ardía buen fuego. Después de ese hecho sucedió que Gloria no lograba retener ningún alimento y decaía día tras día. Se puso peor la muchacha. Sor María Teresa llamó aparte a la muchacha y la obligó a confesarle qué le había sucedido durante las vacaciones con la familia. Gloria dijo ante todo que de noche no podía dormir, porque de su almohada salía un ruido ensordecedor que le mantenía despierta. Después narró que en el hogar trabajaba mucho para mantener la casa en orden y ayudar a sus hermanos, de manera que su madre pudiera trabajar en alguna casa de familia para ganar un poco de dinero extra. Un día entró en casa de una mujer que le dijo en tono imperativo: tan pronto te gradúes, tienes que casarte con mi hijo. Por ahora conserve este pañuelo y si lo pierdes, ya no podrás estudiar. Serás reprobada en los exámenes y morirás. Ven ustedes oyendo lo que pasa. La muchacha bañada en lágrimas dijo que trataba de obedecer por amor a su madre y a sus hermanos. La hermana le garantizó: ten confianza en la Virgen y sigue mis consejos. Primero la acompañó a la iglesia para que pudiera hacer una buena confesión. El poder de un sacramento es mucho mayor que un sacramental. La confesión es un sacramento, el exorcismo es un sacramental. Lo primero y lo más poderoso y conveniente ser es la confesión. Aquí se actuó perfectamente. Luego, en un momento en que los dormitorios de las muchachas no había nadie, la quiso cerca de sí para hacer una inspección en su almohada. Cuando le ordenó descoserla para mirar qué había dentro, la muchacha temblaba de miedo, pero obedeció. No fue difícil encontrar un extraño objeto pesado envuelto en la lana. Tan pronto lo abrió, Gloria palideció. Mis cabellos, dijo. En efecto, había un manojo de cabellos y Gloria recordó entonces que esa mujer, mientras le hablaba, le había rápidamente cortado un poco de sus largos cabellos que le bajaban por la espalda. Pero la mayor sorpresa fue la de encontrar un pequeño pañuelo, idéntico al que había sido quemado. Imagínense ustedes, otro pañuelo. En un rincón del patio había un jarro grande para la basura. Ahí le prendieron fuego y echaron todo lo que encontraron en la almohada. El envoltorio, los cabellos, las otras cosas que pronto empezaron a consumirse. Pero para destruir el pañuelito a colores fue necesario añadir más papel para aumentar la llama. Es que el demonio es persistente, hermanos. Mientras tanto, rezaban. Es que es un hecho muy importante en esos casos. Siempre que se destruyen este tipo de objetos raros que se encuentran por ahí, la oración es fundamental. La hermana dijo de nuevo: los pies de María Santísima sigan aplastándote, espíritu malvado. Después la muchacha mejoró totalmente. Comía, dormía, le iba bien en los estudios, se sentía serena y libre. Sor María Teresa terminó su narración diciéndome que antes no había creído en las hechicerías, pero después creyó. Miren, pues un caso de liberación. Se liberó a esta persona que estaba sufriendo y era a causa de estos maleficios que les habían arrojado. Se oró para liberar a alguien del maleficio, donde habían este tipo de objetos malditos, como el pañuelo y este manojo de cabellos, con todo esto que le habían hecho, pues precisamente a la muchacha, y necesitaban destruirlos para poder obtener la gracia de la liberación. Entonces, qué importante son estas oraciones, qué importante promover este conocimiento, qué importante la misión de los grupos que oran pidiendo liberación en las parroquias, en las diócesis. Finalmente, aquí el padre termina este punto de las oraciones de la liberación hablando sobre un obispo que promueve en su diócesis las oraciones de liberación. Qué bonito fuera que muchos obispos tomaran esta iniciativa.
con carta pastoral fechada en 1992, imagínense esto hace cuánto, ¿verdad? El 29 de junio de 1992, día de San Pedro y San Pablo. Monseñor Andrea Genma, que de hecho es exorcista, este obispo, es un obispo que practica los exorcismos, él que es obispo de Isernia Benafro, emitió un decreto que quisiéramos que fuera seguido por iniciativas análogas por parte de todos los obispos. Transcribimos los puntos esenciales, dejando de lado todas las motivaciones bíblicas y teológicas, que ya pues hemos mencionado algunas en estas páginas. La Escritura habla del demonio más de 1000 veces. Solo el Nuevo Testamento habla de eso casi 500 veces. Nos alegra que un obispo valeroso sepa ver aquello de lo cual en apariencia el mundo católico ni se da cuenta. De hecho, en muchos escritos del padre Aurelio Amor, una cosa de la que se lamenta él es la poca fe de muchos prelados, de muchos obispos, incluso cardenales, la poca fe en la existencia del demonio. Si el Señor quiere concedernos el fruto de esta iniciativa, que asumo en la plenitud de mi conciencia y responsabilidad pastoral, será mi alegría ponerla en práctica. En este momento no puedo. Quisiera que en el contexto de fe y de la obediencia acepten las indicaciones de este documento, lleven a cabo los compromisos, un acto de confianza y de esperanza teologal. La acción maléfica y oscura de Satanás, como la llama el Papa Juan Pablo II, es, créanme, más difundida y nefasta de lo que se puede pensar y creer. El escepticismo sarcástico de pseudosabios mundanos o también de cristianos y de maestros religiosos es fruto de la desinformación y por tanto de superficialidad, amén de ser, eso mismo, parte principal de aquella victoria que el maligno quiere lograr encubriéndose en el silencio. Nadie, le pido a los pastores del pueblo de Dios, puede tratar este tema con ligereza. Nadie puede hacerlo. Sería una transgresión imperdonable y podría, entre otras cosas, escandalizar. Creo que hace parte del ministerio sacerdotal escuchar a todos los hermanos con gran paciencia. Todo debe estar sometido a un sano discernimiento, sobre todo por parte de los pastores, pero nunca jamás un alma en pena, tal vez inconscientemente hostigada por el maligno, no es quizás su habilidad, puede ser tratada con superficialidad, minimizando sus problemas o peor, negándose a escucharla. Y esto pasa en muchas parroquias. A veces esta gente le dice al padre, no, yo con el diablo no quiero nada que ver, anda a buscar quien te ayude, pero yo no. No, eso está muy mal. Así no obraba Jesús, dice el obispo. ¿No saben los ministros de Dios que precisamente su indiferencia obliga a menudo a los sencillos y a los pobres a recurrir a magos y hechiceros o a otras prácticas aberrantes que son, ay de mí, el instrumento privilegiado para la intervención del demonio y su triunfo? No se cansen de tener alejados de él a nuestros fieles. Esto es algo doloroso que recuerda el obispo, pero que es cierto. Mucha gente, cuando no encuentra esta atención en los sacerdotes, en la iglesia, va a medios alternos que siempre conducen al camino del mal, a la chamanería, a la brujería, a los magos, a los cartomantes, y terminan peor de lo que llegaron. Con una falsa apariencia de recuperación, el demonio los envuelve y los pierde más. Y en esto culpa tienen los sacerdotes, que son negligentes a veces. Y de esto el Señor también les va a pedir cuenta, queridos hermanos. Oremos por nuestros pastores. Entre las armas contra los estragos del maligno, sugiero los grupos de oración de liberación, puntualizando que ellos son, a los cuales doy una autorización especial al respecto, solo los presididos por un ministro ordenado. Si se fijan, aquí el obispo está alabando a los grupos de oración, a la labor que hacen, da autorización para que hagan estas oraciones, pero aquí da una condición expresa, que haya un ministro ordenado que los presida, es decir, un sacerdote al frente de estos grupos. Cada uno puede, incluso debe, orar siempre, ya sea solo, ya sea en grupo. Sin embargo, el obispo es quien establece que puedan llamarse grupo de oración,
a los cuales, repito, se les atribuye un ministerio especial de intercesión y de liberación del maligno. Solo aquellos presididos en acto por un ministro ordenado, el cual es el único que puede hacer signos rituales. Aquí está siendo muy taxativo, muy claro. Quiere que en sus grupos, en los grupos de su diócesis, los presida un sacerdote y que estos, les recuerda a estos grupos, son los únicos que pueden hacer los gestos rituales. La señal de la cruz, la imposición del aceite, la imposición de la cruz, etc. El obispo anuncia que mensualmente preside de forma personal, uno de estos grupos de liberación, que es Monseñor Gemma, así exorcismo. Solamente después de haber hecho uso copioso de estos medios, se pueden recurrir al exorcismo, propiamente dicho, que como se sabe, compete únicamente al obispo y a los sacerdotes expresamente delegados por él. Los sacerdotes pueden siempre ofrecerse para bendiciones especiales a personas y lugares, pero se debe afirmar claramente que ninguna bendición tiene eficacia sin la fe de quien la pide. Su renuncia al pecado, su frecuencia a la oración y a los sacramentos. Yo siempre les recuerdo a la gente, la oración no es una varita mágica. No llega la persona con el problema y yo como hada madrina, ¡plin!, le toco y todo se resuelve. El Dios que te creó sin ti, decía San Agustín, no puede salvarte sin ti. Dios requiere también de la participación del hombre en el proyecto de su salvación. Por eso la persona, si realmente quiere superar estas cosas, debe poner de su parte. Renunciar al mal, renunciar al pecado, renovar su vida de oración, de fe, de práctica sacramental, etc. En caso contrario, hasta la bendición puede ser considerada parte de un amuleto y así sería, por tanto, superstición. Hay gente que ha caído en estas supersticiones católicas, se les llama, que andan pidiendo bendiciones de los sacerdotes a 1000 sacerdotes, si es posible, a una casa, bendiciones de sacramentales, bendiciones de objetos, que los ocupa más como amuletos de protección que como signos de fe que te llevan realmente a una vida más cristiana. Cuidado con ese tipo de actitudes. Cual público y constante testimonio de ponerse a luchar contra el enemigo del bien y de nuestra alma, establezco que antes de la bendición, al final de la celebración eucarística, a la cual el obispo con su autoridad da una eficacia especial liberadora, a la cual el sacerdote debe adherir con su intención, se recen devotamente estas fórmulas. Y como vemos, aquí él con su autoridad episcopal, dentro de la misa, sin violentar el sacrificio de la misa, añade que se puedan decir estas oraciones. Entonces el celebrante va a decir que en comunión con el Papa y con el obispo, recordando nuestro bautismo y nuestra confirmación, renunciamos a Satanás, a todas sus obras y seducciones. Y el pueblo se une con la contestación renuncio. El celebrante va a decir, oh María concebida sin pecado, y todos responderán, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Finalmente el celebrante va a recitar la oración a San Miguel, la que popularmente se conoce, todos responden amén, y al final el celebrante bendice a los presentes en comunión con las intenciones y los propósitos del Papa y de los obispos. Miren qué interesante, qué bonito. Este obispo, consciente de esta afectación del maligno en la realidad de la vida de sus fieles, pues ha dispuesto y ha promocionado estos grupos de liberación, ha dado directrices claras e incluso para la celebración de la Santa Misa, que se pueda hacer este tipo de bendición para obtener de Dios su gracia, su protección y el auxilio contra los ataques del maligno, la liberación del mal. Qué bonito fuera que en nuestras parroquias también se diera una promoción así, de este tipo de grupos, de este tipo de movimientos. Ustedes ya se están formando también para saber qué hacer y puede ser que de los que estén aquí viendo este canal, esta formación, brote la iniciativa de formar estos grupos, ¿verdad? Y me gustaba estos grupos formarlos mientras estaba en Nicaragua, pues logramos trabajar tanto en Managua como en Estelí, la formación de estos grupos para atender las necesidades de la gente y orar pidiendo de Dios pues la gracia necesaria, intercediendo por estas necesidades particulares y pidiendo también la liberación para quienes estuvieran siendo influenciados de una u otra manera por la acción del maligno. Muy bien, con esto terminamos la parte dedicada a los grupos de oración de liberación, a esta temática. Ya, si Dios nos presta vida, en la próxima sesión, pues estaríamos entrando a la parte de los dones y carismas que tanto les interesa también a ustedes, para abordar en profundidad pues estos contenidos y que podamos así pues adentrarnos lo más posible
en esto y clarificar cualquier tema y duda que se pueda presentar. Muy bien, les recuerdo suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, Santo Debo Ser, y visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, contenidos litúrgicos, y Creo Señor Yo Creo, donde compartimos contenido doctrinal. Igualmente nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Dele like y compártala para que otros hermanos sean parte de esta comunidad formativa y evangelizadora. Ahora bien, abrimos los micrófonos para que ustedes que están conectados puedan hacer su participación. Si tienen algún comentario, alguna duda, los que nos están viendo en el en vivo a través de nuestro canal de YouTube, pueden igualmente dejar sus comentarios ahí en la caja de comentarios y nosotros les damos lectura para así poder atender también a sus dudas. Así que, hermana Fer, abrimos los micrófonos, por favor, y si ya hay algún comentario en YouTube, nos lo hace saber. Sí, en YouTube, Carmen Dávila comenta: buenas noches, hermano Walter. Muchas gracias por donar su tiempo y ayudarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, hermana Carmen, muchísimas gracias. Gracias, démosle a Dios, que es el que nos ha dado la vida, que nos ha dado la sabiduría y que nos permite adquirir siempre más conocimientos para poder ponerlos al servicio de ustedes, los hermanos en la fe. Gracias sean dadas a Dios. Gracias, hermana Carmen. ¿Hay algún otro? Hermana Fer, ¿no hay ningún otro por ahí? No, desde YouTube ya no hay otro. Ok, perfecto. No sé si de los que están aquí conectados en Zoom también en vivo pueden hacer algún tipo de participación. No sé si tienen algún comentario respecto a esto o alguna interrogante que haya quedado de las 3 sesiones que dedicamos a este tema en particular. Buenas noches, hermano Walter. Le ha hablado ahorita, el sur de la Florida, aquí en Estados Unidos. Buenas noches. Yo sí tenía una pregunta o estoy un poco confundida en referencia a lo que es, ¿verdad? Las oraciones de sanaciones que deben de ser aparte, no deben de ser durante las misas, ¿verdad? Son aparte. Así es. Eso, pero sí pueden haber misas de sanación. Que estoy un poquito confundida con eso porque yo no estaba acostumbrada a verlas, pero sí hay algunas iglesias o congregaciones aquí donde hay muchos hermanos colombianos, ¿verdad? Entonces a veces vienen padres de Colombia y publican, ¿no?, la información de las misas de sanación. Entonces, durante las misas de sanación bendicen, por ejemplo, la sal exorcizada y el aceite, también agua bendita, algo a lo que, verdad, yo no estaba acostumbrada a ver, pero parece que para ellos en Colombia las misas de sanaciones son más comunes, ¿no? Esa era un poquito mi duda. Sí. Eso en Estados Unidos. Sí, aquí en Estados Unidos. Muy bien. Sí, como hemos dicho ya, todas las misas son misas de sanación. Todas las misas son misas de liberación. Desgraciadamente, por influencia de grupos, sobre todo de tipo de la renovación carismáticas, se han metido estas terminologías dándole un sentido diferente, como más específico, para manifestar durante las celebraciones litúrgicas algún tipo de oración o de rituales que se lleven a cabo para este tipo de cosas. Como hemos visto, no es lo correcto, no es lo correcto. De hecho, hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se llama Instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación, donde se va a abordar todo este tema. Sería bueno que lo lean, ¿verdad? Está también disponible en internet, ustedes ahí lo pueden encontrar y entonces van a tener ahí información al respecto. Queda absolutamente prohibido introducir tales oraciones en la celebración de la Santa Misa, de los sacramentos o de la liturgia de la hora. Es lo primero que le quiero hacer notar acá. Esto lo dice en los aspectos disciplinares que se encuentra en la segunda parte de esta instrucción. Aspectos disciplinares, ahí va a encontrar distintos artículos. Entonces, esto aparece también
en el artículo 8, parágrafo 3. Queda absolutamente prohibido introducir tales oraciones en la celebración de la Santa Misa, de los sacramentos o de la liturgia de las horas. Entonces, este tipo de misas así particulares no se deben realizar. Está mal hecho por parte de los sacerdotes que continúan haciéndolo porque están desobedeciendo precisamente una directriz de la Iglesia. Esta carta es del 14 de septiembre del año 2000, ¿verdad? Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Es diferente este tipo de misas, por ejemplo, a las misas donde dentro de ella se celebra también el sacramento de la unción de los enfermos, que dentro del ritual hay la posibilidad en el ritual de los sacramentos de celebrar estos sacramentos en unión con la misa. Por ejemplo, todos hemos participado en alguna ocasión en alguna misa donde se introduce el bautismo. Entonces, ahí en el ritual vienen las rúbricas estipulados qué momentos de la misa pueden dar lugar a que se introduzca este rito del bautismo y celebrar el sacramento como tal. Igualmente pasa con el sacramento de la unción de los enfermos. Dentro de la misa hay un momento donde se puede hacer la unción de los enfermos, donde se puede pedir a Dios la salud para estas personas enfermas en particular. Pero ya cuando hablamos de estas misas de sanación, que popularmente se conocen con este nombre, es cuando entendemos este tipo de misas donde luego el sacerdote en un momento dado hace bendición de sacramentales, hace unción con el aceite, impone manos sobre la gente o incluso anda con el Santísimo de arriba para abajo tocando a la gente. Este tipo de cosas no está bien. No está bien. Es algo que se debe evitar. Yo les llamaría a ustedes a que más bien lean esta instrucción, ¿verdad? De hecho, voy a ponerles el link también ahí en la descripción del video para que ustedes lo tengan a mano y puedan directamente con un clic entrar ahí el documento y leerlo de forma completa para que puedan darse una idea de lo que estamos aquí hablando. Todo en la iglesia tiene que hacerse en orden. No es que esté mal orar por la gente, no es que esté mal pedir la liberación, no es que esté mal que el sacerdote imponga manos o haga estas oraciones, sino que todo tiene su momento, su lugar y su forma. Y es lo que a veces nosotros no somos ordenados y está mal. Entonces, ¿quieren estos sacerdotes hacer estas oraciones? Perfecto. Convoquen a la gente, hagan un auditorio, hagan ahí la oración y no la mezclen con la misa, háganlo todo en su momento. O como ya dijo el padre Fortea, háganlo antes y después la misa. O hagan primero la misa y después esto. Pero no esta mezcolanza. Porque la gente a veces va a estas misas por el espectáculo, no va por la misa, no se une el sacrificio a la misa. Va con la ansiedad de ese momento. Y muchas veces la gente va a esas misas donde van padres que actúan así por el sensacionalismo. Y entonces la gente va porque igual el padre fulano de tal que hace oraciones de sanación y misa de sanación y va la gente enmarejada. ¿Por qué no va la gente enmarejada a la misa los domingos? ¿Por qué no se desbordan al templo en su misa parroquial? Si la misa es la misa y tiene el mismo poder y aún mayor su efecto liberador y sanador para el alma y el corazón y la vida de las personas. No valoramos la misa, no lo entendemos, no hacemos las cosas bien y caemos en un tipo de práctica religiosa que es más esotérica, que es más cuasi mágica la mentalidad que lo que realmente la iglesia nos invita a vivir. Léanse entonces ese documentito, les repito el nombre, ¿verdad? Instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación. Es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ese es el nombre del documento. Gracias, hermano Walter. Espero que le haya quedado claro, ¿verdad? Sí, sí, me ha quedado claro. Esa era mi duda porque yo decía, o sea, si no es correcto, sí, se celebra la misa y durante la misa hay varios espacios en donde, como dice usted, están, se pone incienso, están caminando con el Cristo alrededor, las personas se levantan, o sea, no es una misa en sí, no se respeta el acto, digamos, de la misa, ¿verdad? En sí, sino que es una mezcla completa y eso a mí me quedaba la duda siempre de si era correcto o no. ¿Sí? Y es donde viene después la duda, sobre todo porque uno dice, bueno, si no está bien, ¿por qué lo hacen los sacerdotes? Así es. Y es donde volvemos a lo mismo. A veces los sacerdotes no se dan cuenta de esto, que ya dijo el padre Fortea aquí, lo recalco, ¿verdad? La misa no es de ustedes, la misa es de la iglesia. El sacerdote debe celebrar la misa de la iglesia como la iglesia lo manda. Y a veces el cura se adueña de la parroquia, se adueña de la liturgia, se adueña hasta de la vida espiritual de su fiel. Y eso no es correcto. Entonces, no podemos justificar algo simple y sencillamente porque lo haga un cura o incluso hasta un obispo.
Hay obispos que hacen cosas que no están en orden a lo que la iglesia ha orientado y no por ello está bien. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a usted. Claro que sí. Gracias por su comentario. Muy enriquecedor, muy importante. A veces se nos pasa. Yo iba a tocar algo de las oraciones de sanación también y se me fue. Pero mire, usted lo tocó y por eso es importante que participen ustedes, porque a veces estos pequeños detalles se nos escapan y ustedes los sacan a colación y ya los aprovechamos todos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Nadie, todos los que están. Dígame. Ana Yensi comenta, buenas noches, tengo una duda. ¿Las llamadas oraciones generacionales o de sanación de historia familiar debe hacerlas un sacerdote? Muy bien, gracias Nayensi por tu duda. Esta la vamos a dejar ahorita pendiente porque quiero tocar este tema también. Quiero que la mantenga ahí anotado porque es un tema que hay que darle también su importancia porque están muy de modas y hay que rastrear el origen de estas oraciones al protestantismo. No tienen un trasfondo católico, no tienen una teología católica que la sustente. Hay una mala interpretación de lo que es el pecado en cuanto a que se entiende como una transmisión intergeneracional de la culpa y del pecado, y eso no está bien. Entonces vamos a hacer una aclaración respecto a esto. Entonces, gracias por hacer la pregunta. Bueno, para que el público también lo tenga presente, vamos a tocar ese tema, ese puntito, y vamos a abordarlo bien, porque no es un tema que se debe tocar a la ligera, sobre todo porque hoy ha agarrado mucha popularidad y viene la gente, cuando algo es muy popular, siempre está la actitud de algunos hermanos, ¿y por qué va a ser malo si lo hace el padre fulano? ¿Y por qué va a ser malo si en mi parroquia lo hacen tales padres? Incluso hasta el obispo andaba haciendo oraciones de sanación del árbol generacional, genealógico y no sé cuántas cosas más. Hermanos, repito, que alguien con autoridad realice X práctica no justifica que esa práctica esté realmente ordenada en orden, valga la redundancia, a la enseñanza de la iglesia, en orden al magisterio, en orden a la teología católica. Cuidado, hay prácticas que no están bien hechas y que hay que dejar de hacer, cosas que no están bien. Entonces, Anayensi, vamos a tocar eso a mayor profundidad, pero yo creo que con esto ya por lo menos tiene una idea. No están bien hechas estas oraciones, no es algo recomendable y no tiene una teología católica que la sustente como tal. Así que en su momento tocaremos este punto. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga algún interrogante, algún comentario? Miren qué bonitos han sido sus comentarios, porque nos están ayudando a ir comprendiendo también otras cosas y dar la pauta para tocar otros temas que para ustedes son de interés. Aquí estamos tratando de responder al interés de ustedes también. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Buenas. Buenas noches, hermano. Una pregunta. Quiero saber si las oraciones de liberación o de exorcismo que se hacen por video son al que las escucha y las sigue, si les da el efecto como si estuvieran en presencia ahí en el templo. Sí. Vean, las oraciones cuando se hacen hacia distancia, claro que tienen efecto, porque la comunión en la oración es mayor que la comunión que se puede lograr solo por el hecho de estar ahí presente en la carne. No es, por ejemplo, como la Santa Misa. La Santa Misa la vivimos más plenamente a medida que nosotros tomamos participación en ella de una forma activa, como ya lo hemos dicho en nuestro canal de Misterio de Fe, pero también de forma presencial, donde recepcionamos el cuerpo de Cristo. No se ha quedado solo una presencia espiritual, la presencia de Él es real y nos invita a comerlo. En el caso de las oraciones en general, nosotros nos podemos unir, como cuando nos unimos a la vigilia del Papa, allá en Roma, Él está allá, nosotros acá y nos unimos en oración con Él. Toda la iglesia orante. Entonces igual, cuando se hacen este tipo de oraciones
y se van a transmitir por medio de las redes, por medio de la radio, de la televisión. Los sacerdotes que están dirigiéndolas tienen esta intención de que la oración beneficie no solo a los que están ahí, sino a todos aquellos que a través de los medios se unan en oración. Entonces tiene un efecto. De hecho, tanto el padre Fortea como el padre Amor hablan de que ha habido momentos donde ellos realizan exorcismos a distancia. Es decir, exorcizan a una persona a través del teléfono. La persona está del otro lado con sus familiares, sus amigos, y el sacerdote a través del teléfono está recitando el ritual y todo, y se ve que tiene efecto porque reacciona el maligno, y hasta se produce la liberación en algunos casos. Entonces sí, son beneficiosos para todos ustedes estos tipos de actos, este tipo de oraciones, si se unen a través de los medios, ¿verdad? Siempre tratando de hacer las cosas bien, buscando agraciar a Dios, estar confesados, estar con una recta intención y mucha humildad, mucha fe, mucho despojo de sí mismo, como decía el padre Gabriel. Así que sí, hermana, muchas gracias por su... Qué bueno, porque yo escucho la oración del Padre Cancelado. Sí, perfecto. Es muy bonita, sí. Gracias, qué bueno que se esté uniendo a ese tipo de oraciones. Muchas gracias a usted también. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre estas oraciones de liberación? Pregunten ahora, que es el momento del tema. Después ya cambiamos de tema y espero que no se haya quedado una duda por ahí. Desde YouTube, Darling Jasmina comenta: no hay orden, orar por todos. Siempre digo esto. Francisco repara mi iglesia. Dios te bendiga, Fajardo. ¿Cómo dice? No escuché bien al inicio. Puso: no hay orden, orar por todos. Siempre digo esto. Francisco repara mi iglesia. Y Dios te bendiga. Ok, muchísimas gracias, Yasmina. Que Dios te bendiga también a ti y a tu familia. Un abrazo de distancia hasta Nicaragua. Gracias. Muy bien. Si nadie más tiene alguna pregunta o interrogante, entonces terminamos la sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, te damos infinitamente gracias por habernos permitido tener este momento de formación, de conocimiento, que lo que aquí aprendamos nos ayude a crecer en humildad, en sencillez y en deseo de servir mejor y más a tu iglesia. Que podamos ser instrumentos tuyos, abandonados en tus manos. Que la acción de tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos. Que Mamá María interceda siempre por nosotros. Que el ruego de los ángeles y de los santos nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir con mayor coherencia nuestra fe cristiana. Que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcangele, deféndenos sin prelio, contra nequis diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices te precamur. Tuque prince milice celestis, Satanan alios spiritus malignos, e a perditionem animarum per pagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.